Lucas era un niño que, viendo cocinar a la madre, la interrumpe diciéndole: quiero aprender a cocinar la causa. La madre sonríe sin hacerle caso y luego, de varias insistencias, le permite que se acerque, que vea y que remueva y ayude a amasar la papa. Esto que pasó con la causa luego ocurre con la ocopa, con el locro, con el seco de cabrito, con los tallarines verdes, de tal manera que Lucas asoma como un precoz amante de la cocina. Y todo este ejercicio siempre en presencia de un pequeño televisor donde se transmitía la aventura culinaria de Gastón Acurio. En cierta reunión familiar, todos los bocaditos que se presentan a los amigos y familiares son hechos por Lucas, a lo que la madre, cuando lo presenta de manera orgullosa, dice: cuando sea grande, será como Gastón. Inmediatamente el niño replica: mamá, yo no quiero ser Gastón, yo solo quiero ser un cocinero. De esta manera, la editorial Planeta en el año 2014 publica la obra del crítico gastronómico Ignacio Medina, nacido en Madrid en el año de 1955, con el mismo nombre, Mamá, yo no quiero ser Gastón, en la cual el español va en una suerte de contracorriente hacia lo que viene a ser una de las señas de identidad del Perú, que viene a ser justamente su cocina. Él advierte de los peligros, digamos, del elogio fácil y complaciente, sin antes analizar qué cosa es lo que nos falta para llegar a tener la mejor cocina del mundo. De tal manera que se hace algunas preguntas, ¿no? Si tenemos la más variada y la más rica despensa, ¿por qué no la protegemos? O si tenemos en el Perú y fuera de él restaurantes famosísimos, se pregunta, ¿están al alcance de la mayoría? ¿Ha sido la mayoría de la población quien ha podido acceder? Y por último, en este boom de los jóvenes que tienen por estudiar gastronomía, ¿cuántos son los que logran finalmente concretar sus sueños? Es decir, trata de repensar aquello que normalmente va en una sola dirección para detenerse a pensar, a analizar, a debatir. Lo mismo ocurre en el derecho, sobre todo con el fenómeno de la Constitución, que a veces es visto como un documento mucho más celestial que terrenal, y entonces a partir de allí comienzan a darse algunas falencias. Soy Guido Aguila Grados y esta es la entrega número 99 de Tribuna Constitucional. Las trampas de la Constitución. Sean todos bienvenidos. Han sido tantos siglos en la historia que se ha ejercido un poder desmedido que cuando llega hace poco más de 200 años ese límite, esa valla, ese óbice a la arbitrariedad que se llama la Constitución, hemos caído, se me antoja, en una circunstancia ya de hacerla casi una norma infalible, y no es así. Esto se nota claramente en la denominación que se le da. Se le llama desde Carta Magna, cosa que no tiene poco o nada que ver con referencia al documento que firmara Juan Sin Tierra Plantagenet ante los varones ingleses. También se le llama la ley de leyes, para poder rescatar su posición ut supra en la pirámide kelseniana. La jurisprudencia constitucional de varios países la llama la norma normarum. Otros le establecen al estilo de Rousseau el nombre de el pacto social y algunos la llaman la garantía contra el ejercicio del poder abusivo. La Constitución en buena cuenta viene a hacer eso. Lo que queremos un poco reflexionar y ponerle zoom en la presente entrega es que la Constitución es una obra humana, es una obra falible, es una obra que definitivamente siempre puede estar en una permanente mejoría, pero que producto de la pasión o producto de la emoción política muchas veces lleva al desvío justamente en nombre de la Constitución. Por eso lo que vamos a ensayar aquí es establecer 5 trampas que puede traer un texto constitucional. Vamos a irlo desarrollando, pero quisiera en primer lugar enumerarlos. El primero de ellos viene a ser el poder constituyente irregular. Si muchas veces nos recriminamos el haber elegido un Congreso que luego se repudia, ¿por qué no puede ocurrir esto con un poder constituyente? En segundo lugar están los denominados poderes salvajes,
entendidos poderes salvajes al son de Aristóteles, es decir, poderes descontrolados, sin ningún límite, que van más allá de los poderes que están señalados en el texto constitucional. En tercer lugar, estaría el lenguaje constitucional impreciso, que da para todo, es decir, donde siente, amparándose en el texto constitucional, que esté en buen refugio tanto el monasterio como el upanar. Es decir, podemos tener posiciones totalmente contrarias, refugiadas en un mismo artículo de la Constitución. En cuarto lugar, aparecen las modificaciones constitucionales arbitrarias, es decir, desaparecido ya el poder constituyente cuando ya la Constitución entra en vigencia. Los poderes constituidos no siempre van según la voluntad, según la intención o según el espíritu del poder constituyente, y entonces las modificaciones alejan de la Constitución de sus finalidades iniciales. Y por último, los poderes constituidos descontrolados. Esto viene a ser, señores, ya en el ejercicio, ya en la interpretación constitucional, muchas veces arrastramos a la Constitución justamente por esa naturaleza de textura abierta, muchas veces hacia un abismo y hacia un precipicio que pone en riesgo estas 5 trampas el Estado constitucional de derecho. Comencemos. En primer lugar, el poder constituyente irregular. El poder constituyente puede colocarse en cualquiera de estas dos situaciones. En primer lugar, cuando estamos hablando de una situación fundacional, cuando se trata de una primera constitución, y en segundo lugar, cuando ya se trata del desarrollo de la segunda, la tercera, las subsecuentes constituciones. En el primer caso, cuando se trata de un poder constituyente para una constitución fundacional, pueden darse 3 escenarios. El primer escenario, el escenario de la independencia, como es el caso de Estados Unidos o las 13 colonias norteamericanas con respecto a Inglaterra, donde se rompe un cordón umbilical de un embarazo que era bien llevado. En segundo lugar, la emancipación. Esto viene a ser más bien ya no la ruptura de un cordón umbilical, sino más bien el romper las cadenas de un subyugo, de una suerte de dominación, de colonia, de virreinato, como ocurrió con los países de Latinoamérica con respecto de España. Y la tercera forma, cuando no es un país dominado, sino es un país que ha tenido un desarrollo, pero que luego tiene un cambio, una revolución, sea la revolución gloriosa de Inglaterra del siglo XVII o sea la revolución francesa, la de la Bastilla en el siglo XVIII. En todos los casos, este primer Congreso Constituyente para una constitución fundacional determina el ADN de lo que va a venir más adelante. No es una casualidad que Estados Unidos en más de 200 años solamente haya tenido una constitución y en cambio Latinoamérica se haya dedicado casi al deporte de producir constituciones, o la misma Francia, que no ha logrado una estabilidad y que tiene una decena de constituciones. En el segundo escenario, el poder constituyente más bien se da para aquellas constituciones que son subsecuentes, y también pueden darse 3 escenarios para el nacimiento de ese poder constituyente. El primero, el típico golpe de Estado a cargo de las fuerzas militares, como fue en casi toda Latinoamérica en todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX. La segunda, una suerte de golpe de Estado pero en lo civil. Ya no tenemos una marcada participación militar, pero se impone un poder sobre el otro, o el ejecutivo sobre el legislativo o viceversa, de tal manera que acá uno queda dominando y plantea la formación de una nueva constitución. Y por último, cómo no, lo que se da por la insurgencia, esto es, cuando no es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, cuando es una manifestación mayúscula, como la que se está viviendo en estos momentos en Chile, donde salen más de 1 millón de personas a las calles de Santiago y finalmente hacen que el gobierno decida la convocatoria a un poder constituyente para una nueva constitución. En este segundo escenario, que suele darse, insisto, a través de un golpe de Estado militar, un golpe de Estado civil o a través de la insurgencia, es muy peligroso, porque ese poder constituyente más bien va a establecerse con una determinada temperatura, va a tener un determinado entusiasmo y un estado febril, donde la Constitución, el denominado pacto social, no va a salir equilibrado, no va a ser producto del debate, sino producto de un decisionismo. Ejemplo de esto tenemos el poder constituyente de Venezuela en el año de 1999, el de Bolivia en el año 2006 y el de Ecuador
en el año 2007. Estos poderes constituyentes más adelante fueron a parir constituciones que solamente, como podemos ver en nuestros días, han tenido un alcance. Les ha alcanzado la gasolina, les ha durado la nafta, hasta que han durado sus gobernantes representantes de esa ideología inicial del poder constituyente. Pero apenas ya comienzan a encontrar cambios o posiciones distintas, colocan en una verdadera crisis a estas constituciones. Ni qué decir de las características que tenemos en Latinoamérica de esa posición oscilante, de que pasamos del calor al frío con gran facilidad. Brasil, luego de Lula y Dilma, ha dado el gran salto hacia Bolsonaro, posiciones que se encuentran en los antípodas y que sin embargo subsisten con una misma constitución, la constitución brasileña de 1988. Ambas posiciones, tirios y troyanos, señalan que su postura y su accionar es de acuerdo con la constitución. En segundo lugar se encuentran los denominados poderes salvajes. Este término lo hemos tomado del título de la obra de Luigi Ferrajoli, Poderes salvajes, la crisis de la democracia constitucional, llegado a ser traducido al español a partir del año 2011 por Perfecto Andrés Ibáñez. En ello, si bien es cierto, Ferrajoli analiza el caso a la realidad italiana, es factible de poder aplicarse en América y en el mundo. Señala, palabras más, palabras menos, que además del poder ejecutivo, legislativo, judicial, que son los que se encuentran reconocidos en la Constitución, hay otros poderes que están allí, que son poderes silvestres, poderes sueltos y que definitivamente no tienen control. El poder económico, el poder político y el poder mediático. Y que muchas veces, por ejemplo, el poder económico se junta con el poder político y el poder mediático, y entonces cuando esto resulta una concentración, lleva a inclinar o lleva definitivamente a que se pueda doblegar muchas veces la voluntad del constituyente. Esto lo podemos encontrar, digamos, en la presencia en el escenario político de muchas veces figuras que pertenecen al ámbito económico. No es casualidad de que en Estados Unidos, Donald Trump, en Chile, Sebastián Piñera, y en Argentina, Mauricio Macri, todos sean personas acaudaladas, sean personas millonarias, pero que acceden a la primera magistratura. En el Perú ocurrió un fenómeno que estableció una línea, una suerte de un antes y un después. El 28 de julio de 1987, el expresidente Alan García anuncia su propuesta de la estatización de la banca y compañía de seguros. Inmediatamente hubo una reacción, no solamente de los empresarios, sino de todos aquellos que defienden la economía liberal. A partir de allí, en el año 90, se presenta en las elecciones Mario Vargas Llosa, y es ahí donde se nota, sin ningún pudor, que se juntaba el poder económico y el poder mediático para poder alcanzar el poder político. Si bien es cierto, Vargas Llosa no llega al poder, finalmente marca un punto de quiebre, porque en adelante el Congreso ya no estaría necesariamente poblado por abogados y por juristas, sino que llegan empresarios o representantes de empresarios de diferente índole. Sin embargo, esto que puede decirse es una suerte de adaptación a la realidad, llega un caso preocupante cuando ya no estos poderes salvajes tienen que ver con el poder político, que muchas veces parece indisoluble, sino llegan al ámbito judicial. Esto es, se desarrolla una suerte de justicia mediática, se desarrolla una suerte en los cuales los medios de comunicación logran ejercer una presión y a veces logran orillar la voluntad que debe tener la Fiscalía o el Poder Judicial. Esto no es ajeno, esto no es una práctica exclusiva de un país. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece en el año 2016, en el caso María Nina Lupe Andrade Salmón versus Bolivia, esa suerte de persecución a figuras políticas activas. Esta mujer, que había sido concejal, presidenta del Consejo y luego alcaldesa de La Paz, pareciera sufre una suerte de persecución, no solamente a su libertad personal, sino también a su derecho de propiedad. Y es así como estiran los procesos, y por 11 años
De esta manera, dictándole medidas cautelares de prisión preventiva y quitándole su propiedad a través de las cauciones, van a determinar su alejamiento de la política. De tal forma que esto también constituye una trampa peligrosísima, porque estos tres poderes mencionados, insisto, al no aparecer en el texto constitucional, el poder constituyente no puede regularlos y entonces pueden realizar una marcada distorsión de la Constitución. En tercer lugar se encuentra el lenguaje constitucional, ya de por sí impreciso, imperfecto. Se dice, por ejemplo, en la Constitución peruana que es un Estado social y democrático de derecho, de tal manera que seguramente en ese afán tan sano de que puedan ingresar todas las ideas, definitivamente en un momento de crisis, cada uno la va a ir interpretando según mejor le parezca, estirando el elástico lo más que se pueda. O cuando se dice en el ámbito económico que el Perú tiene una economía social de mercado, de tal manera que el trabajador estatal siente que va a tener una protección de parte del Estado, pero que igualmente el de la iniciativa privada va a tener la garantía también para poder realizar sus inversiones. O lo mismo va a pasar con los indígenas y sus recursos naturales con respecto a las empresas mineras. Genera una expectativa para ambos lados. Sin embargo, no nos da la solución. Y al no darnos la solución y dejar esto de una manera tan abierta, es donde se han producido la mayoría de conflictos sociales en nuestro país, por ejemplo, en lo que va del siglo XXI. En cuarto lugar se encuentran las modificaciones constitucionales arbitrarias. Ya en entregas anteriores de Tribuna Constitucional hemos podido señalar la diferencia que existe entre enmienda, reforma y mutación constitucional. La enmienda, por ejemplo, es propia de los Estados Unidos, es decir, en una constitución que tiene ya 222 años de vigencia, pues se han realizado una treintena de enmiendas. Ninguna de ellas ha traicionado lo que ha sido el espíritu y la voluntad de los patricios, de los próceres de Filadelfia, es decir, lo que en algún momento soñaron Washington, Jefferson, Adams, claro, con variantes y de alguna manera ayornada aún se mantienen. Cosa distinta es lo que pasa con la reforma, que no necesariamente va a seguir esa línea. Por ello vamos a encontrar que el constituyente realizó un texto constitucional con una idea, pero que posteriormente dio los lineamientos para que se puedan dar las reformas, tanto de forma como de fondo, pero claro, como ya se encuentra en el poder, ese poder constituyente constituido puede realizar reformas que traicionen lo que viene a ser el espíritu inicial del texto constitucional. Y por último, las mutaciones, aquella práctica cada vez más asidua de que dejando intacto el texto constitucional, finalmente por interpretación, generalmente los tribunales y cortes constitucionales van a determinar muchas veces una cosa que está alejada de una idea primigenia. Cuando sostenemos esto nos dicen, no, pero es que el derecho constitucional tiene que evolucionar, es dinámico, es cierto, pero tampoco podemos perdernos en una situación ya del presente, del día a día, desligándonos de una raigambre a la cual nos debemos. Y el último, mejor dicho, la última trampa constitucional definitivamente la constituyen ya los poderes constituidos desbocados, descontrolados, cuando de alguna manera, por ejemplo, órganos tan importantes como el Tribunal Constitucional, que tiene la última palabra sobre actos del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, es elegido por distintas mayorías, es elegido por distintos parlamentos, no solamente atenta contra la seguridad jurídica, no solamente hace impredecible una línea jurisprudencial constitucional que debe ser uniforme, que debe ser férrea, que debe ser coherente, sino que muchas veces, haciendo el uso del poder y llevado, insisto, por las emociones, por las pasiones propias de la política, van a desdibujar, van a hacer del derecho constitucional un garabato. 5 trampas, 5 riesgos que se dan en todo texto constitucional. De esta forma llegamos al punto final de la presente entrega, con la posibilidad, siempre la dejamos abierta, de que analicemos una por una estas trampas constitucionales en programas futuros. Les agradecemos, como siempre, la atención. Hasta la próxima, en que estaremos en nuestro 100º programa de Tribuna Constitucional. Con su permiso.